A veces la vida parece moverse demasiado rápido y entre tanto ruido olvidamos escuchar la voz más importante de todas, la de Dios. Si hoy estás aquí no fue casualidad, no fue el algoritmo, ni la curiosidad, ni el azar. Fue el cielo que te trajo a este instante para recordarte algo que tu corazón ha estado necesitando oír. Hay momentos en los que el alma se siente cansada, cuando el peso de los días parece más grande que la fuerza que queda en el interior. Quizá has sonreído mientras por dentro luchabas con pensamientos que no sabes cómo detener. Tal vez has sentido que nadie te entiende, que nadie ve lo que vives y que tus oraciones se pierden en el silencio. Pero escucha con atención, ese silencio no es vacío. Es el espacio donde Dios está trabajando, preparando la respuesta que aún no puedes ver. Dios te ha estado observando en cada batalla, en cada intento por levantarte cuando pensabas que ya no podías más. Él ha visto tus lágrimas escondidas y ha sentido el temblor de tu corazón cuando dudabas si seguir valía la pena. Pero hoy te recuerda algo muy importante. No estás solo. Nunca lo estuviste. Incluso cuando creíste que todo estaba perdido, Él seguía ahí, cuidando de ti sin que lo notaras. Hay veces en que la fe parece pequeña, tan pequeña que parece inútil. Pero para Dios, incluso una chispa es suficiente para encender un fuego que transforme tu historia. No necesitas entender todo lo que pasa, solo necesitas confiar. Porque la fe no se trata de ver el camino completo, sino de dar un paso, incluso cuando el suelo parece desaparecer bajo tus pies. Quizás últimamente has sentido que estás detenido, como si tu vida se hubiera quedado en pausa. Pero Dios no te ha detenido, te ha resguardado, te está preparando para algo que aún no puedes comprender. Las demoras no son rechazos, son parte de un plan perfecto que se está tejiendo detrás del velo de lo visible. Cuando llegue el momento adecuado, entenderás por qué las cosas no ocurrieron antes. Tú piensas que estás caminando a ciegas, pero la verdad es que hay una mano invisible guiando tus pasos. Esa mano ha evitado caídas que no conoces. Ha cerrado puertas que parecían oportunidades, pero que habrían herido tu alma. Y ha abierto otras que te han acercado al propósito para el cual fuiste creado. Así que detente un momento, respira. Dios no te habla en medio del ruido, te habla en la quietud. Por eso estás aquí, escuchando esto ahora. Porque Él quiere recordarte que todavía hay promesas esperando cumplirse, que tus lágrimas no fueron ignoradas y que el amanecer más brillante llega justo después de la noche más oscura. Este es tu momento de escuchar, no con los oídos, sino con el corazón. Lo que está por venir será mejor de lo que imaginas, porque el Dios que te sostiene nunca ha fallado y no comenzará ahora. Quédate hasta el final, porque lo que sigue puede cambiar la forma en que ves lo que estás viviendo. A veces te preguntas si Dios realmente te escucha, si esas oraciones que pronuncias con voz temblorosa llegan a algún lugar, si tus lágrimas tienen algún propósito. Y aunque el silencio parezca largo, no estás hablando al vacío, porque cuando tus palabras se detienen, Dios sigue escuchando lo que tu corazón no puede decir. Él no se ha ido, solo está obrando en lo invisible. Lo que no ves ya se está moviendo a tu favor. Quizás en este tiempo sentiste que las fuerzas se terminaban, que cada intento por avanzar te empujaba de nuevo al mismo punto. Has dado todo, has esperado, has creído y aún así nada cambia. Pero escucha bien, el cielo no ha estado quieto. Hay batallas que no ves, batallas que se están librando por ti. Y aunque no las percibas, cada una de ellas está preparando el terreno para tu victoria. Hay puertas que pensabas cerradas para siempre, pero pronto verás cómo se abren sin esfuerzo. No porque el azar lo disponga, sino porque el tiempo de Dios es perfecto.
Él no llega tarde, llega justo cuando tu alma está lista para recibir lo que tanto anhelaste. Y aunque tus relojes digan que el tiempo se acabó, en el cielo el tiempo nunca es un enemigo. Todo se alinea cuando Él dice, ahora. Dios ha visto tu generosidad cuando nadie te miraba. Ha visto cómo diste cuando no tenías. Cómo amaste aun cuando fuiste herido. Cómo caminaste con fe cuando el suelo se movía bajo tus pies. Ninguno de esos actos fue olvidado. Cada uno fue sembrado y el fruto llegará en el momento que menos esperes. Recuerda esto, lo que vives no es castigo, es formación. Dios no te está quitando, te está moldeando. Está fortaleciendo tu espíritu para que puedas sostener lo que viene. Porque lo que viene no es pequeño. Las promesas que Dios tiene para ti son más grandes que cualquier pérdida que hayas enfrentado. Y cuando las veas cumplirse, entenderás por qué el proceso fue tan largo, por qué las lágrimas fueron necesarias y por qué nada de lo que atravesaste fue en vano. Ahora te pido algo. No te quedes callado. Escribe aquí abajo en los comentarios tu petición, tu carga, aquello que hoy necesitas entregar a Dios. No lo hagas por rutina, hazlo con fe, porque cuando confiesas con tus palabras lo que anhelas, el cielo comienza a moverse. Escribir tu petición no es solo un gesto, es un acto de confianza, una forma de decir, Dios, creo que estás obrando aunque no lo vea. Deja tu petición, por pequeña o grande que sea. No temas ser sincero, porque el Padre conoce tu corazón y se alegra cuando sus hijos se acercan con esperanza. Cada palabra escrita será leída por Él, cada ruego será escuchado. Mantente aquí, no te vayas todavía. Lo que está por venir en este mensaje es una confirmación que tu alma necesita. Dios no improvisa. Cada palabra que estás escuchando ha sido puesta en este momento exacto para ti. Permite que te hable, que te consuele y que te recuerde que, aun en medio del silencio, Él sigue siendo fiel. Tal vez últimamente has sentido que la vida se ha vuelto incierta, que das pasos sin saber hacia dónde vas. Has visto cómo cosas que amabas se desmoronan, cómo personas se alejan sin explicación y cómo tus planes se desvían, sin que puedas detenerlo. Y en medio de todo eso te has preguntado, ¿dónde está Dios? Pero escúchame bien, Él nunca se ha ido. No está distante ni indiferente. Está obrando en silencio, en los detalles que aún no ves, en los giros que parecen errores, pero que en realidad te están llevando exactamente hacia donde necesitas estar. Dios no improvisa. Antes de que nacieras, ya había visto cada uno de tus días, y aun sabiendo tus debilidades, decidió amarte igual. Nada de lo que sucede lo toma por sorpresa. Lo que hoy parece caos, en el cielo ya tiene orden. Lo que tú ves como pérdida, Él lo ve como redirección. Porque el corazón de Dios late con certeza sobre tu vida, incluso cuando el tuyo tiembla por la duda. Hay momentos en que piensas que perdiste el control, y quizás eso te asusta. Pero la verdad es que nunca estuvo en tus manos, y eso es lo mejor que podría pasarte. Si el peso de tu vida dependiera solo de ti, ya habrías colapsado. Por eso Dios te dice, descansa. No luches contra la corriente que yo he puesto. Deja que mis manos guíen tu camino, incluso cuando no veas la orilla. Recuerda a Pedro, aquel que caminó sobre el agua mientras sus ojos estaban puestos en Jesús. Avanzaba sobre lo imposible hasta que miró el viento y comenzó a hundirse. Así nos pasa a todos. Cuando quitamos la mirada de Dios y nos enfocamos en la tormenta, el miedo nos hunde. Pero si decides mirar de nuevo hacia Él, verás que las olas se calman y también el corazón. No temas a lo que enfrentas. No hay tormenta que Dios no pueda aquietar, ni noche que Él no pueda iluminar. Cada lágrima que has derramado fue recogida.
Cada oración que creíste, ignorada, sigue viva en el corazón del Padre. Cuando lloraste en silencio, Él estuvo allí. Cuando sonreíste para ocultar tu dolor, Él lo notó. Cuando tus fuerzas se agotaron, Él fue quien te sostuvo. No eres invisible para el cielo. No eres un caso olvidado. Eres amado con un amor que no tiene condiciones ni límites. Y ese amor es el que te ha mantenido en pie cuando todo lo demás se vino abajo. Dios no busca perfección, busca sinceridad. No quiere apariencias, quiere corazones dispuestos, corazones que aunque tiemblen, sigan creyendo, que aunque lloren, sigan confiando. Así que no te rindas, no sueltes. Aunque no entiendas lo que ocurre, aunque la espera se sienta eterna, sigue creyendo. Porque lo que Dios está construyendo en ti será más grande de lo que perdiste. Pronto mirarás atrás y entenderás que cada lágrima tenía sentido, que cada retraso era una preparación, que cada silencio escondía una respuesta. Quédate un poco más, no apagues este mensaje todavía. Hay algo más que el cielo quiere decirte antes de terminar. Una verdad que puede renovar tu fe y darte la fuerza que creías haber perdido. Hay momentos en la vida en que parece que todo se rompe al mismo tiempo. Pierdes algo, alguien se aleja, los planes se desvanecen y sientes que no queda nada sólido donde apoyarte. Pero incluso ahí, en el punto más frágil, Dios sigue obrando. Él no se aleja cuando la vida se complica, se acerca. Y aunque no lo veas, está más presente que nunca. Quizás en estos días has sentido que ya diste todo, que tu corazón no puede más. Pero escucha, cada vez que dijiste no puedo, el cielo respondió sí puedes, porque no estás solo. Cada caída fue vista, cada intento fue contado, cada lágrima fue guardada. Ningún esfuerzo fue en vano. Todo lo que has vivido ha sido parte de un proceso. Un camino que te está llevando hacia una fe más firme, hacia una versión más fuerte de ti mismo. Dios no te pide que seas perfecto, te pide que no te rindas, que sigas caminando incluso cuando el suelo se quiebra, que sigas creyendo aunque no haya señales. Porque la fe más pura no nace en la abundancia, nace en la escasez. No se forma cuando todo va bien, sino cuando nada parece tener sentido. Y tal vez ahora te preguntas cuánto más debes esperar. Pero Dios no mide el tiempo con tus relojes. Él mide el tiempo con su eternidad. Lo que para ti parece un retraso, para Él es el momento exacto en el que su plan se está completando. Por eso hoy te dice, no te desesperes. No mires lo que te falta, mira lo que estoy preparando. Lo que viene para ti no es pequeño. Las promesas que el cielo ha escrito sobre tu nombre no se han borrado. Aunque las circunstancias griten lo contrario, Dios no ha cambiado de opinión acerca de ti. Si supieras cuántas veces el cielo te ha protegido de cosas que no podías ver, entenderías que incluso tus pérdidas fueron una forma de amor. A veces el milagro no llega como lo imaginabas. A veces el milagro es simplemente seguir en pie, seguir creyendo, seguir respirando cuando el corazón duele. Y eso también es una victoria, porque no fue tu fuerza la que te sostuvo, fue la gracia de Dios. Él ha estado contigo en cada paso, incluso cuando tus pies temblaban. Recuerda esto, las promesas de Dios no se vencen, se cumplen. Y cuando llegue el momento, cuando veas todo lo que hoy no entiendes, tus labios no dirán, por fin lo logré. Dirán, ahora comprendo, Dios nunca me dejó. Tu historia no termina en el dolor, tu historia termina en propósito. Cada herida que sangra hoy será mañana una cicatriz que testifique que sobreviviste, que fuiste probado y fortalecido, porque lo que hoy duele, mañana será la evidencia de que el amor de Dios siempre fue más grande que tu sufrimiento. No apagues este mensaje. Lo más importante aún no se ha dicho. El cierre que viene será una confirmación para tu alma, una promesa que sellará este momento entre tú y Dios. Quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar en la próxima
parte podría ser la señal que habías estado esperando. Y ahora que has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo. No fue casualidad. Este mensaje tenía tu nombre desde el principio. Dios te trajo hasta este momento para recordarte que sigues siendo su hijo. Su hija, que no estás olvidado ni perdido. Todo lo que has vivido tiene sentido, incluso aquello que todavía duele. Porque cada proceso te acercó un poco más al propósito que Él ha preparado para ti. No importa lo que hayas hecho ni cuántas veces hayas caído, siempre puedes volver a empezar. Dios no mira tu pasado, mira tu corazón. Y si hoy decides creer, aunque sea un poco, ese pequeño paso basta para que el cielo comience a moverse a tu favor. A partir de hoy, camina con fe, no porque todo esté resuelto, sino porque sabes que no caminas solo. Aférrate a esa esperanza, aunque el camino sea incierto. El mismo Dios que te sostuvo hasta ahora seguirá contigo en cada paso. Gracias por quedarte hasta el final de este video, por abrir tu corazón y permitir que estas palabras llegaran a ti. Si este mensaje tocó tu alma, te invito a dejar tu petición en los comentarios. Quiero unirme a ti en oración, porque donde dos o más se unen, ahí también está Dios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita. No lo hagas solo por seguir un contenido. Hazlo para seguir recibiendo palabra, consuelo y esperanza. Porque cada nuevo mensaje será un recordatorio de que el amor de Dios sigue hablándote, sigue buscándote y sigue creyendo en ti. Hasta pronto. Que la paz del cielo te acompañe y que nunca olvides, aunque todo cambie, Dios siempre cumple sus promesas. Amén.